Frank Miller bostezó mientras miraba la pantalla de su computadora. El turno de noche en el observatorio de Arecibo solía ser tranquilo. Las estrellas no cambiaron mucho de una noche a otra. A sus 52 años, Frank ha pasado la mitad de su vida escuchando las estrellas, esperando algo que nunca sucedió. A partir de esta tarde, la señal apareció a las 2:17 de la madrugada. Al principio, Frank pensó que era un error. Revisó el equipo 2 veces y luego una tercera vez. El patrón se repitió cada 93 segundos. Muy regular para un fenómeno natural. Demasiado complejo para la tecnología terrestre. Mierda, susurró Frank a la habitación vacía. Le temblaron los dedos cuando llamó a su supervisor. En 6 horas, todos los principales observatorios de la Tierra confirmaron la señal. Al cabo de 12, los líderes mundiales se estaban reuniendo en una sesión de emergencia. Al cabo de 3 días, se descifró la primera parte del mensaje. Saludos a la Tierra. Somos el Consejo Galáctico, una federación de 27 civilizaciones espaciales. Observamos tu desarrollo y te invitamos a unirte a nuestra comunidad de mundos. La gente reaccionó de diferentes maneras. Algunos lo celebraron en las calles. Algunos se escondieron en búnkeres. La mayoría se limitó a mirar las noticias en silencio atónito. Betty Clark estaba preparando la cena cuando se enteró por primera vez. La diplomática de 38 años dejó caer su cuchara de madera y derramó salsa de tomate sobre la bola blanca de cocina. Nunca tuvo tiempo de limpiarlo. 3 días después, la citaron en Washington. ¿Quieres que hable con extraterrestres?, preguntó Betty, mirando alrededor de la sala de conferencias del Pentágono a 12 funcionarios serios. Su experiencia es única, señora Clark, dijo el general Harris. Licenciada en Lingüística y Teoría de Juegos. 5 años en el servicio diplomático. 3 años en negociación de crisis. Además, añadió una mujer que Betty no reconoció. Eres conocido por pensar fuera de lo común. La coalición Tierra Unida se formó en unas semanas. Los antiguos enemigos dejaron de lado sus diferencias ante algo mucho más grande que sus luchas anteriores. Betty fue nombrada directora de comunicaciones de la primera delegación terrestre. Los siguientes 6 meses transcurrieron borrosamente. Equipos de científicos y lingüistas trabajaron las 24 horas del día para comunicarse con el Consejo. Aprendieron los conceptos básicos de 7 idiomas extraterrestres y recibieron coordenadas de un punto de encuentro cerca de Júpiter. El 15 de septiembre de 2039, el recién construido USS Horizon, el primer barco de la Tierra más rápido que la luz construido con instrucciones del Consejo, se preparó para partir. El barco transportaba a 35 representantes de las naciones, religiones y campos científicos de la Tierra. Betty estaba de pie en la plataforma de observación, observando cómo la Tierra se convertía en una canica azul. Asustado, preguntó una voz detrás de ella. Se giró y vio a Steve Daniels, un ex Navy SEAL elegido jefe de seguridad. Aterrada, admitió Betty. ¿Tú? Steve se encogió de hombros. Hice las paces con la muerte. Me preocupa más decir algo equivocado y comenzar una guerra interestelar. Betty se rió a su pesar. Ese es mi trabajo, prevenir. El viaje duró 3 semanas en tiempo terrestre. Cuando llegaron a Harmony 7, la estación espacial neutral del Consejo, lo primero que pensó Betty fue que parecía un erizo de mar plateado gigante, con púas que se extendían en todas direcciones. La primera reunión con los representantes del Consejo fue mejor de lo esperado. Los extraterrestres eran diversos más allá de la imaginación. Los Zordax parecían lagartos altos y delgados con 4 brazos. Las Pléyades parecían casi humanas, excepto por su piel plateada y la falta de bocas visibles. Los Flaxianos eran seres vegetales que se comunicaban a través de polen de colores. Frank Miller, invitado como el astrónomo que descubrió la señal, le susurró a Betty, siento que estoy soñando. Si es así, estamos teniendo el mismo sueño, respondió Betty. El anciano Zordax, Sifl, les dio la bienvenida formal. Y los humanos se unen a nosotros en un momento importante. La galaxia enfrenta desafíos que requieren nuevas perspectivas. Más tarde, en sus habitaciones privadas, Steve llevó a Betty a un lado. ¿Notaste que las especies más pequeñas solo hablaban cuando el Zordax los saludaba?
Y como los representantes de las Pléyades iban registrando todo. Betty asintió. Este no es solo un club amistoso. Allí la política, aquí es la dinámica del poder. Igual que la Tierra, pero con tentáculos, dijo Esteve secamente. Betty sonrió, pero su mente ya estaba acelerada, analizando cada interacción. La Tierra había sido invitada a la mesa, pero sentía que se esperaba que supieran cuál era su lugar al final. Ya veremos, murmuró para sí misma. La delegación de la Tierra se instaló en sus habitaciones en Harmony 7. Las habitaciones estaban diseñadas para varios cuerpos extraterrestres, no para humanos. Las camas eran muy largas, las sillas muy altas y el aire un poco más fino que el de la Tierra. Pero los humanos hicieron lo que siempre hicieron, se adaptaron. Betty pasaba las noches estudiando los protocolos del Consejo y los días observando interacciones extraterrestres. Se dio cuenta de cómo los antiguos Zordax utilizaban amenazas sutiles y referencias históricas para mantener el control. Mientras tanto, las Pléyades, con sus vastas redes comerciales, silenciosamente compraron influencia. Esperan que nos abrumemos. Betty le dijo a Esteve mientras comían en la sección Tierra. Nos dieron el estatus de observadores. Deberíamos sentarnos en silencio durante décadas, agradecidos de ser incluidos. Esteve asintió. Los otros recién llegados, los trinos, son observadores desde hace 60 años. Todavía no pueden votar. Necesitamos ser diferentes, dijo Betty. Y eran diferentes. Durante la tercera sesión del Consejo, cuando el representante de Zordax se quejó de los problemas de traducción, Betty se levantó y se dirigió a él con el perfecto patrón de habla de Zordax. La cámara quedó en silencio. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el anciano Sil, sus escamas cambiaron de verde a un azul sorprendido. Solo has estado aquí 26 días. Los humanos aprenden rápidamente cuando están motivados. Betty respondió con una reverencia respetuosa. Al final del primer mes, Betty tenía habilidades básicas de conversación en 6 idiomas extranjeros. Otros delegados humanos mostraron una adaptabilidad similar. Joe Harris, un ingeniero, arregló el sistema de reciclaje de agua de la estación, que había estado funcionando mal durante años. Lisa Brown descubrió cómo cultivar tomates terrestres en suelos extraños, creando un nuevo manjar que muchas especies disfrutaron. La reacción más sorprendente provino de las fuerzas de seguridad del Consejo. Cuando Esteve Daniels entró en una sesión de entrenamiento, los guardias alienígenas lo miraron con incredulidad. Su equipo de protección es mínimo, afirmó Kren. El jefe de seguridad. Pertenecía a una especie llamada Durans, con una piel gruesa, parecida a una armadura, y extremidades poderosas. Esteve se encogió de hombros. Los seres humanos dependen más del movimiento que de la protección. Cuando Esteve se ofreció como voluntario para un ejercicio de entrenamiento, los Duran pensaron que sería una rápida demostración de su superioridad. En cambio, los rápidos reflejos de Esteve y su estilo de lucha impredecible dejaron a 3 de los guardias de Duran en el suelo. Imposible, dijo Kren. Tu especie no tiene armadura natural, ni garras, ni veneno. Estamos contentos con lo que tenemos. Esteve respondió simplemente. La noticia se extendió rápidamente por toda la estación. Los humanos no eran lo que esperaba el Consejo. Se suponía que eran primitivos, lentos para adaptarse y fáciles de controlar. En cambio, estaban aprendiendo, observando y demostrando en silencio su valía. Durante una cena privada con representantes de especies más pequeñas, Betty aprendió más sobre la política. ¿Del Consejo? Los flaxianos, seres parecidos a plantas que rara vez hablaban en sesiones completas, eran sorprendentemente conversadores. El Consejo no siempre fue así. Explicó Polo, un anciano flaxiano cuya fe los ojos brillaban con polen dorado. Una vez que todas las especies tuvieron la misma voz, los Zorax cambiaron todo cuando derrotaron a los MC-Cari en la Gran Guerra hace 3 siglos. ¿Y las Pléyades?, preguntó Betty. Alguna vez fueron solo comerciantes, dijo Paul. Ahora controlan la mayoría de los planetas ricos en recursos mediante contratos complejos que muchas especies no pueden entender. Después de 3 meses en Harmony 7, la delegación humana fue convocada para una sesión especial. El Elder Sitel se dirigió a ellos formalmente. Los humanos han sido sorprendentes. Cualidades,
dijo, y su voz tenía un tono que Betty reconoció como admiración renuente. El Consejo votó para otorgar a Terra derechos limitados de expresión en ciertos comités. Este es un honor nunca antes otorgado a ninguna especie con tanta rapidez. Posteriormente, en la sección de Tierra, la delegación celebró esta pequeña victoria. Pero Frank Miller permaneció pensativo. «Nos están vigilando de cerca», le dijo a Betty. «¿Notaste cómo los representantes de las Pléyades escribieron todo lo que dijimos?» Betty asintió. «Están tratando de descubrirnos». «¿Y cuando eso suceda?», preguntó Steve. Betty miró a sus colegas. «Para entonces, habremos cambiado el juego». Han pasado 5 años. Lo que comenzó como una pequeña delegación terrestre de 35 personas ha crecido hasta llegar a más de 200 humanos trabajando en Harmony 7 y más allá. Los humanos ya no eran visitantes, sino partes esenciales de las operaciones diarias del Consejo. Jack Peterson no parecía importante. A sus 32 años, el joven diplomático tenía un rostro sencillo y fácil de olvidar. Pero Jack tenía un don para la logística que lo cambió todo. «Esta ruta de suministro no tiene sentido». Jack dijo que durante su primera semana de trabajo en la División de Recursos del Consejo, señaló mapas estelares que mostraban cómo se mueven los suministros médicos entre los mundos. «¿Por qué rodear esta nebulosa cuando puedes pasar por el corredor seguro que hay aquí? Esto ahorraría 14 días». La gerente de las Pléyades agitó sus dedos plateados con desdén. «Esta ruta se estableció hace 300 años. Es tradición». Jack sonrió cortésmente. «¿Puedo hacer algunas pruebas con un envío pequeño?». Un mes después, las nuevas rutas de Jack redujeron los tiempos de entrega a la mitad. 6 meses después, reorganizó todo el sistema de abastecimiento del municipio. La medicina crítica llegó más rápidamente a los mundos exteriores. La comida se volvió más fresca. Los costos cayeron. Especies que habían sufrido durante siglos de repente recibieron suministros fiables. Jack no fue el único humano que hizo cambios. En el curso de ingeniería de la Junta, Susan Lee resolvió un problema grave que había afectado a los diseñadores de estaciones durante generaciones. Su solución no fue compleja. Fue sencillo. A veces no necesitas la física cuántica. Susan explicó a los sorprendidos ingenieros alienígenas que a veces solo se necesita un contrapeso. Los Zorak observaron estos acontecimientos con creciente preocupación. En una cámara privada, el anciano Sitil se reunió con Vex, líder del gremio comercial de las Pléyades. Los humanos avanzaron muy rápidamente. Dijo Sitil, sus escamas se oscurecieron por la preocupación. En 5 años, ganaron influencia. Los trinos tardaron 60 años en lograrse. Vex asintió, su rostro inexpresivo era imposible de leer. Más preocupante es cómo ahora las especies más pequeñas aparecen primero para los humanos, no para nosotros. Especialmente los flaxianos crecieron y se independizaron. En el nivel del jardín de la estación, Betty Clark, ahora representante principal de la Tierra, caminaba con el personal de los flaxians. 5 años agregaron canas al cabello de Betty y confianza a sus pasos. Su gente cambió las cosas, dijo Hui, y sus pistas liberaron alegre polen amarillo. Antes que los humanos, mi gente pasaba hambre cuando los envíos se retrasaban. Los Zorak consideraron esto lamentable, pero no hicieron nada. Ahora no hemos perdido ni una sola caída en la oferta en 3 años. Acabamos de arreglar algunos sistemas. Temas ineficientes, dijo Betty modestamente. Hiciste más que eso, respondió Hui. Demostraste que las cosas pueden cambiar, que los fuertes no siempre necesitan dominar a los débiles. En el centro de la estación, Steve Daniels, ahora jefe del equipo conjunto de seguridad humano extraterrestre, observó humanos y extraterrestres trabajando juntos. Los humanos realizaban trabajos que requerían decisiones rápidas, mientras que los extraterrestres con armadura natural asumían posiciones que requerían fuerza física. Juntos fueron más efectivos que cualquiera de ellos por separado. Frank Miller, cuyo descubrimiento había iniciado todo, ahora dirigía el observatorio de la estación. Ha establecido relaciones con científicos de 20 especies diferentes. Juntos hicieron descubrimientos que ninguna especie podría haber logrado por sí sola. El Consejo estaba cambiando.
En las reuniones ahora se manifestaban especies más pequeñas. Cuando los Thorax intentaron silenciarlos, dijeron, los humanos escuchan nuestras ideas. ¿Por qué no vas? No todos estaban contentos con estos cambios. A los Duran, que alguna vez fueron la fuerza de seguridad incuestionable, les molestaba compartir el poder. Las Pléyades vieron debilitarse su control económico a medida que los humanos introdujeron contratos más simples, que cualquier especie podía entender. Jack Peterson fue el primero en notar la tensión. Durante una reunión de rutina sobre suministros, el representante de las Pléyades se negó a aprobar su último plan de eficiencia. Deberíamos estudiar esto más a fondo, dijo el representante Kobayi. Quizás durante varios años. Más tarde, Jack le contó a Betty sobre el incidente. Algo está cambiando. Están reaccionando. Betty asintió. Yo también sentí eso. Los Thorax apenas ocultan su enojo ahora cuando los humanos hablan en consejo. ¿Qué hacemos?, preguntó Jack. Sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo, respondió Betty. La Junta nos necesita más de lo que quiere admitir. No sabía cuándo se probaría esta teoría. La Cámara del Consejo guardó silencio cuando el Elder Sitil terminó de hablar. Su propuesta flotaba en el aire como una nube de tormenta. Betty Clark sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba los rostros alienígenas. Algunos parecieron sorprendidos, otros complacidos, pero la mayoría permaneció cuidadosamente neutral. En resumen, Sitil dijo que su escala está confiadamente en verde. El Consejo propone nuevas directrices para el desarrollo de especies. Terra pondrá el 40% de sus recursos bajo gestión municipal. La Tierra también aceptará las bases militares de Zorak para su protección. ¿Protección contra qué?, preguntó Betty, manteniendo la voz tranquila a pesar de su enojo. La galaxia es peligrosa. Sitil respondió suavemente. Hay muchas amenazas fuera del espacio del tablero. Linda Walsh, quien reemplazó a Betty como embajadora principal de la Tierra, se puso de pie para dirigirse al Consejo. A los 60 años, Linda pasó décadas en el servicio diplomático antes del primer contacto. Compañeros miembros de la Junta, comenzó Linda, la Tierra ha contribuido mucho en los últimos 5 años. Mejoramos las líneas de suministro, desarrollamos nuevos medicamentos y promovemos la cooperación. Nos hemos ganado nuestro lugar aquí como iguales, no como una colonia protegida. Entonces el representante de las Pléyades se puso de pie. Los humanos avanzan rápidamente, sí, pero las especies no probadas necesitan guía. Esto es en beneficio de la Tierra. Linda habló durante casi una hora recordando el Consejo de Contribuciones Humanas. Pidió justicia, cooperación y respeto mutuo. Varias especies más pequeñas asintieron con la cabeza. Pero cuando llegó la votación, los resultados fueron claros. La propuesta fue aprobada por 16 votos contra 11, siendo los Thorax, las Pléyades y sus especies aliadas la mayoría. Después de la sesión, la delegación de Terra se reunió en su sala de reuniones privada. La atmósfera estaba cargada de incredulidad y enojo. Quieren convertir la Tierra en una granja de recursos, dijo Jack Peterson, paseando por la habitación. Y utilizan la protección como excusa para instalar bases militares. Está en nuestro sistema solar. Linda asintió con severidad. Muchos mundos en desarrollo han aceptado términos similares. Los Trill, los Veridians, sus recursos se agotan y reciben poco a cambio. Tenemos 72 horas para responder, recordó Betty. Si nos negamos, perderemos nuestra membresía en el Consejo. Esteve terminó. Todo lo que construimos aquí desaparecerá. Ha llegado un mensaje de la Tierra. El presidente Allen Wright y la coalición Tierra Unida fueron informados de las demandas del Consejo. Querían hablar con la delegación de inmediato. La videoconferencia duró 5 horas. Los líderes de la Tierra debatieron, discutieron y consideraron todas las opciones. Algunos sintieron que aceptar los términos era más seguro que el aislamiento. Otros creían que esto haría que la Tierra se convirtiera en otro mundo explorado. Finalmente, el presidente Wright tomó la decisión. Venimos al Consejo como iguales, dijo, con el rostro serio en la pantalla. No aceptaremos nada menos que eso.
Si el Consejo no nos trata como socios, tal vez sea hora de mostrarles lo que perderán sin nosotros. A la mañana siguiente, Linda Wall solicitó una sesión de emergencia del Consejo. La Cámara estaba llena de especulaciones cuando entró toda la delegación de la Tierra. Era inusual ver a todos los representantes humanos juntos. Incluso Frank Miller y Susan Lee, que rara vez asistían a reuniones políticas, estuvieron presentes. Linda tomó su lugar en el podio del orador. Su voz fue clara y transmitida por toda la Cámara. La coalición Tierra Unida consideró cuidadosamente la propuesta del Consejo. Ella comenzó: durante 5 años, los humanos trabajaron junto a ti. Compartimos nuestras ideas, nuestro trabajo y nuestra amistad. Mejoramos vidas en muchos países RLD. Hizo una pausa y se encontró con los ojos de varios representantes. Pero no podemos aceptar términos que nos hagan menos que iguales. No podemos permitir que el 40% de los recursos de la Tierra estén controlados por terceros. No podemos aceptar bases militares extranjeras en nuestro sistema nacional. La Cámara estalló en murmullos. El Elder Sifleskal se emitió una advertencia roja. Esto no es una negociación, dijo bruscamente. El Consejo votó. Linda asintió con calma. Sí, y la Tierra decidió. Si estos son sus términos, entonces, con gran pesar, todos los representantes humanos se retirarán del Consejo Galáctico, con efecto inmediato. Nadie esperaba esto. Las especies más pequeñas parecieron alarmadas. El Zórax y las Pléyades parecían atónitos. Esperaban que la Tierra cediera, como lo habían hecho antes otros mundos. Estaban equivocados. La noticia se extendió por Harmony 7 como la pólvora. Los humanos se estaban yendo. Los 200 de ellos. La estación vibraba de incredulidad mientras los representantes humanos empacaban sus pertenencias y preparaban sus barcos para la partida. En la sección de tierras, Betty supervisó la evacuación. Los miembros de la tripulación retiraron cuidadosamente la tecnología humana, empacaron artículos personales y realizaron copias de seguridad de datos importantes. El ambiente era sombrío pero decidido. ¿Realmente estamos haciendo esto? Frank Miller le preguntó a Betty mientras entraban al laboratorio de ciencias. Dejando aquí todo lo que construimos. Betty asintió. A veces hay que dar un paso atrás para dejarlo claro. Fuera de sus habitaciones, los extraterrestres se reunieron en los pasillos. Algunos vinieron a protestar. Otros para decir adiós. Muchas de las especies más pequeñas parecían preocupadas. Flaxian se acercó a Betty. Su caída deja en peligro. Sin seres humanos que garanticen una distribución justa de los suministros, mi pueblo podría volver a morir de hambre. Lo siento, Paul, dijo Betty suavemente. No podemos permanecer en estos términos. Pero esto no tiene por qué ser para siempre. En la sala del Consejo se convocó una sesión de emergencia. El Elder Sitel se dirigió a los representantes. Sus escamas son de un azul confiado. La reacción humana es lamentable pero no inesperada. Las especies en desarrollo a menudo exhiben respuestas emocionales ante una estrecha supervisión. Razonable. Una vocecita rara vez escuchada lo interrumpió. Era Mick, representante de los viridianos, una especie que había aceptado términos similares siglos atrás. ¿Es razonable?, preguntó Mick, sus grandes ojos parpadeando lentamente. Mi mundo regaló el 40% de nuestros recursos hace 50 años. Somos más pobres ahora que antes de unirnos al Consejo. Los murmullos se extendieron por toda la cámara. Otras especies pequeñas empezaron a hablar. Los humanos han arreglado nuestro sistema de agua, dijo el representante de Trills. Nos enseñaron ingeniería simplificada que no requiere la costosa tecnología de las Pléyades, añadió otro. La representante de las Pléyades se puso de pie, su piel plateada brillando bajo las luces de la cámara. Estos son inconvenientes temporales. Se harán nuevos arreglos. El Consejo funcionó antes que los humanos y funcionará después. En el muelle de atraque principal, las naves humanas se preparaban para partir. Linda Wall se presentó ante los representantes reunidos para pronunciar una declaración final. Vinimos como amigos y socios, dijo. Esperamos aprender de usted y compartir lo que sabemos.
Todavía tenemos esperanza en este futuro, pero no podemos aceptar que nos traten como seres inferiores. Virene de Erosiones y una anciana respetada por todas las especies del Consejo se abrieron paso entre la multitud. Su viejo cuerpo se movía lentamente, sostenido por una silla flotante. Por favor reconsidere, dijo el viejo alienígena. El Consejo puede volver a votar. Es posible encontrar citas. Linda sacudió la cabeza con tristeza. La votación nos mostró dónde estamos. Si el Consejo cambia de opinión, la Tierra escuchará. Hasta entonces, debemos retirarnos. Steve Daniels, quien entrenó a muchos miembros del personal de seguridad de la estación, se encontró rodeado por sus estudiantes alienígenas. ¿Quién dirigirá nuestros ejercicios de combate?, preguntó Crendelos Duran. El guerrero alienígena que antes había resentido los métodos humanos ahora parecía genuinamente preocupado. Has aprendido lo suficiente para seguir adelante sin mí, dijo Steve, sosteniendo el brazo del alienígena a modo de despedida. Jack Peterson enfrentó las despedidas más duras. Los gerentes de suministros que entrenó observaron en silencio mientras entregaba sus códigos de acceso. Todas las nuevas rutas de envío están documentadas. Jack explicó, simplemente siga los sistemas que creamos. Una por una, las naves humanas partieron de Harmony 7. La última nave transportaba a Betty, Linda, Steve y el equipo superior. Mientras se preparaban para partir, Betty colocó un pequeño dispositivo de comunicación en la consola del muelle. ¿Qué es eso?, preguntó el oficial Thorax que supervisaba su partida. Una línea directa a la Tierra, explicó Betty. Se activará cuando estés listo para hablar de igual a igual. Las puertas del barco se cierran. La última nave humana se ha alejado de la estación. Dentro de la Cámara del Consejo, muchos representantes observaron en la pantalla grande. Realmente se han ido, le susurró uno de los Thorax más jóvenes al Elder Sifl. Las escamas del anciano adquirieron un color gris incierto. Volverán cuando se den cuenta de lo aislados que están. Pero mientras hablaba, llegaron los primeros informes alarmantes de las operaciones de la estación. 3 días después de que los humanos se fueran, el primer sistema importante falló en Harmony 7. La planta de reciclaje de agua que mantenía Joe Harris dejó de funcionar. Los ingenieros alienígenas intentaron arreglarlo usando manuales antiguos, pero el sistema había sido modificado demasiado por manos humanas. Necesitamos más tiempo, dijo el ingeniero jefe a la junta directiva. Los humanos cambiaron todo. Dejaron notas, pero su escritura es diferente. Piensan diferente. Al final de la primera semana, 4 sistemas más estaban experimentando problemas. La cadena de suministro que Jack Peterson reorganizó comenzó a desmoronarse. Los barcos llegaron en el momento equivocado. La carga fue descargada. Los mundos más pequeños informaron entregas perdidas. En la Cámara del Consejo, el Elder Sifl se enfrentó a representantes furiosos. Mi punto de vista o no ha recibido medicación durante 6 días. Dijo el representante Flaxian, su polen se volvió rojo oscuro por la angustia. Antes de que los humanos se fueran, nunca perdimos un envío. Las Pléyades intentaron intervenir. Ofrecieron sus propios ingenieros y gerentes de suministros a precios elevados. Pero los expertos de las Pléyades estaban acostumbrados a soluciones complejas. No podían entender las soluciones prácticas simples que los humanos habían creado. Estos sistemas humanos son primitivos pero extrañamente eficaces, admitió un frustrado ingeniero de las Pléyades. Utilizan piezas básicas que se pueden reemplazar en cualquier lugar. Nuestra tecnología es más avanzada, pero requiere componentes específicos que solo fabricamos nosotros. Mientras tanto, la Tierra no se quedó quieta. El capitán Paul Martins del Earth Vessel Star Voyager ha establecido contacto con 17 mundos independientes, fuera del espacio del Consejo. Eran planetas que el Consejo consideraba demasiado primitivos para ser miembros. La Tierra ofrece un comercio justo, dijo Paul a los líderes de estos mundos. Queremos socios, no súbditos. En un mes, se formó la Iniciativa de Libre Comercio. Las naves terrestres comenzaron a transportar suministros entre estos mundos independientes. Contrariamente al Consejo, la Tierra pidió un intercambio equitativo, no control. Los flaxianos fueron la primera especie concejal en romper filas.
Cuando se les acabaron los suministros médicos, enviaron un mensaje secreto a la Tierra. Necesitamos ayuda, le dijo Paula Betty Clark a través de un canal seguro. Nuestros hijos están enfermos. Las soluciones del Consejo no están funcionando. Betty no dudó. Enviaremos medicamentos. Sin restricciones políticas. Los Thorax descubrieron el comercio no autorizado y se enfurecieron. Convocaron una sesión de emergencia del Consejo para castigar a los flaxianos. El comercio con mundos que no pertenecen al Consejo está prohibido sin aprobación, declaró el Eldersil, con sus escamas rojas de rabia. Pero cuando llegó la votación, otras 7 especies se pusieron del lado de los flaxianos. El antiguo equilibrio de poder estaba cambiando. 2 meses después de que los humanos se marcharan, se produjo la primera gran crisis. Una disputa entre los Duran y los Erosión por una luna minera compartida se volvió violenta. En el pasado, los mediadores humanos han ayudado a resolver esos conflictos. Ahora, sin ninguna parte neutral que interviniera, estallaron los combates. Las fuerzas de seguridad del Consejo, alguna vez entrenadas por Steve Daniels, lucharon por mantener el orden. Sus tácticas coordinadas fracasaron sin ejercicios regulares dirigidos por humanos. El Eldersil y el líder de las Pléyades, Vex, se reunieron en privado para discutir los crecientes problemas. Debemos admitir que la situación es peor de lo esperado, dijo Vex, su rostro plateado y legible pero su voz preocupada. La eficiencia de la estación cayó un 62%. Las disputas comerciales se intensificaron. 3 especies más amenazan con abandonar el municipio. Las escamas de Sil se volvieron permanentemente grises y preocupadas. Los humanos nos han dejado sistemas incompletos que no comprendemos del todo. Sabían lo que sucedería. Quizás, sugirió Vex cuidadosamente, deberíamos considerar nuevos términos. Sil siseó frustrada. Los poderosos Thorax no ruegan a las especies menores que regresen. Pero ese mismo día, otro sistema falló, dejando a media estación a oscuras. Cuando se encendieron las luces de emergencia, un ayudante junior de Thorax se acercó al Eldersil. Elder, el dispositivo de comunicación que los humanos dejaron atrás. Está parpadeando. Al otro lado de la estación, extraterrestres de diversas especies observaban la luz silenciosa y parpadeante. Nadie se movió para responder. Aún no 6 meses después de que los humanos se marcharan, el Consejo Galáctico estaba en desorden. La situación ha pasado de un inconveniente a una auténtica crisis. Los sistemas continuaron fallando en Harmony 7. El comercio entre mundos se desaceleró. La escasez de alimentos afectó a 12 planetas. Lo más alarmante fue el estallido de una guerra civil en 2 sistemas de cooperación. Nselos. Los Duran y los Erosión, alguna vez controlados por mediadores humanos, ahora lucharon abiertamente por las lunas ricas en recursos que ambos reclamaban. Sus conflictos se extendieron a los sistemas vecinos, cuando los aliados se unieron a ambos lados. La Cámara del Consejo, que alguna vez fue un lugar de debate ordenado, ahora resonaba con disparos y amenazas. El Eldersil luchó por mantener el control mientras más especies cuestionaban abiertamente el liderazgo de los Thorax. Tus promesas de protección no significan nada, dijeron los representantes Trolls con amargura. Nuestra colonia en Vega 9 quedó atrapada en el fuego cruzado de Duran Erosión, 2000 muertos. Y el Consejo no hizo nada. La crisis de refugiados ha abrumado a todos. Millones de personas inundan zonas de conflicto en busca de seguridad en otros mundos. Los sistemas de consejos diseñados para hacer frente a pequeñas migraciones no pudieron hacer frente a estas cifras. En la Tierra, los líderes observaron estos acontecimientos con sentimientos encontrados. No les complacía el sufrimiento, pero previeron este resultado. La Junta se basó en el control más que en la cooperación. El presidente Allen Wright dijo a sus asesores que sin humanos para reparar las grietas, toda la estructura se está desmoronando. La doctora Samantha Lewis, directora de la Facultad de Medicina de la Tierra, no podía quedarse quieta y observar cómo se desarrollaba el desastre humanitario. Se acercó a los líderes de la Tierra con una propuesta audaz. Déjame llevar 3 barcos con suministros médicos, insistió Samantha. No al ayuntamiento, sino directamente a los campos de refugiados. Un mes después de la votación del Consejo, las naves humanas regresaron a Harmony 7. Esta vez,
no llegaron como visitantes u observadores, sino como miembros fundadores de pleno derecho con el mismo estatus que el Zorax y las Pléyades. Betty Clark encabezó la delegación y ahora se desempeña como embajadora principal de la Tierra. La estación se veía diferente a cuando se fueron. Las reparaciones estaban a medio terminar y los pasillos estaban tenuemente iluminados para ahorrar energía. Muchas áreas permanecieron cerradas debido a fallas en el sistema. En la sala del Gran Consejo, representantes de todas las especies se reunieron para la histórica sesión. La sala estaba llena de anticipación cuando Betty subió al podio. La Tierra acepta la invitación del Consejo para regresar, anunció Betty. Pero tenemos 3 condiciones simples. La balanza del Eldersil se movió nerviosamente mientras Betty continuaba. Primero, todas las especies tendrán los mismos derechos de voto, independientemente de cuánto tiempo hayan sido miembros del Consejo. Los murmullos se extendieron por toda la cámara. Las especies más pequeñas parecían esperanzadas, mientras que algunos miembros más viejos se movían incómodos. En segundo lugar, la sede del Consejo se trasladará a una nueva estación neutral, construida conjuntamente por todos los miembros. La delegación Zorax susurró entre ellos. Harmony 7 hectáreas ha sido su territorio durante siglos. En tercer lugar, se redactará una nueva Carta Galáctica, con contribuciones de todas las especies, que sustituirá las normas actuales. Betty hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Estos son nuestros términos. Creemos que crearán una junta más fuerte y justa para todos. Para sorpresa de todos, el Eldersil fue el primero en apoyar. Sus escamas se han vuelto de un color azul tranquilo, un color que rara vez se ve en el generalmente dominante Zorax. Los últimos meses nos han enseñado lecciones difíciles, afirmó. Las viejas costumbres nos han fallado a todos. Zorax apoya estos términos. La votación fue unánime. Incluso las Pléyades, sintiendo el cambio de vientos, votaron a favor. El año siguiente trajo cambios rápidos. Ha comenzado la construcción de Unity Station, una nueva sede construida por ingenieros de todo tipo. Los diseñadores humanos trabajaron junto a arquitectos extraterrestres, creando un espacio donde todos pudieran sentirse como en casa. Betty pasó meses ayudando a redactar la nueva Carta Galáctica. A diferencia de las antiguas reglas, escritas en un lenguaje complejo que favorecía a Zorax y Pléyades, la nueva carta era clara y sencilla. Todas las especies podrían comprender sus derechos y responsabilidades. Los sistemas de suministro creados por Jack Peterson fueron restaurados y mejorados. La ayuda médica llegó a los mundos exteriores más rápido que nunca. El conflicto de la erosión de Duran terminó gracias a una cuidadosa mediación, dirigida por diplomáticos humanos y extraterrestres que trabajaron juntos. Lo más significativo fue el cambio en la forma en que las especies se trataban entre sí. Bajo las nuevas reglas, Trinates finalmente recibió el estatus de miembro pleno después de esperar durante décadas. Los Flaxion, alguna vez considerados demasiado primitivos para roles importantes, ahora dirigían el Comité Agrícola del Consejo. El día de la inauguración oficial de la estación Unity, Greg Wilson, un ingeniero humano, dirigió un equipo multiespecies en la ceremonia de apertura de la Universidad Cooperativa Galáctica. Esta universidad será de todos nosotros. Greg le dijo a la multitud reunida. Aquí, todas las especies compartirán conocimientos por igual. Ninguna tecnología se mantendrá en secreto. Ninguna especie quedará atrás. Frank Miller, ya anciano pero todavía perspicaz, observó la ceremonia con lágrimas en los ojos. Betty estaba a su lado. ¿Quién hubiera imaginado que el descubrimiento de una señal conduciría a todo esto? Frank dijo suavemente. Betty sonrió. Lo curioso es que el Consejo pensó que los humanos éramos especiales debido a nuestra tecnología. Pero no fue eso. ¿Qué fue entonces? Preguntó Frank. Nuestra voluntad de alejarnos en lugar de aceptar un trato injusto, respondió Betty. Y nuestra capacidad de regresar sin buscar venganza. Un siglo después, niños extraterrestres se reunieron alrededor de su maestro en un mundo lejano. En la pared del aula colgaban imágenes de la antigua estación Harmony 7 y la nueva estación Unity. Y así se produjo el gran reequilibrio, explicó el docente. Los humanos no eran excepcionales porque fueran más fuertes o más inteligentes que otras especies.
Fueron excepcionales porque mostraron a la galaxia una forma diferente de convivir. Un pequeño niño alienígena levantó un tentáculo. Profesor, esta historia es realmente cierta. La maestra sonrió. Sí, pequeña. A veces las revoluciones más importantes no ocurren con las armas, sino cuando alguien simplemente decide marcharse.